Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Tu servidor, el pastor Alex Cerezo, para el Ministerio de Raíces Hebreas, Lámpara a mis pies. Ustedes pueden ver al pastor bautista Sugel Michelén cómo se esfuerza por eliminar a Israel como pueblo escogido y poner en su lugar a la iglesia, aunque él diga que no. Esto se llama teología de reemplazo. Bueno, él ha dicho abiertamente que ahora el pueblo es la iglesia y que Dios desechó a Israel. Ustedes pudieron ver que él categóricamente dice que Dios desechó para siempre o desechó a Israel. Bueno, yo digo, ¿qué Biblia lee este hombre? Empezando porque Sugel Michelén es un hombre que tiene una alta capacitación. Creo que es uno de los exégetas más referentes en la denominación bautista. ¿Y cómo es que comete este error tan infantil? Bueno, este error tan infantil lo comete en su afán de quitar a Israel, porque si no quitan a Israel se les acaba el negocio. Eso es lo que pasa. Por eso no quieren aceptar la ley de Dios, por eso no quieren aceptar que es Israel el pueblo escogido y que la iglesia fue injertada en Israel, porque se les acaba el negocio. Entonces, ¿cómo Sugel Michelén argumenta que Dios desechó a Israel como pueblo escogido? Esto es ir en contra de las mismas sagradas escrituras. Jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Algo anda mal. Veamos lo que dice Pablo de Tarso en Romanos 11. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Benjamín, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo, pero Sugel Michelén dice que Dios sí desechó a Israel. Israel dejó de ser la nación escogida. Era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Algo anda mal. ¿A quién le creemos? ¿Le creo a Pablo? ¿Le creo a Sugel Michelén? ¿A quién le creo? Pablo de Tarso dice que Israel no ha sido desechado, no ha sido desechado. Pero Sugel Michelén dice que Israel ya fue desechado. Por otro lado, el profeta Samuel en 2 de Samuel 7:24 dice: pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, su Señor, has venido a ser su Dios. Entonces, el profeta Samuel dice que Israel será pueblo escogido para siempre. Y Pablo de Tarso en Romanos 11 dice que no fue desechado. Y además, en Romanos también capítulo 11, verso 29, dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Hermanos amados, esto es la teología del reemplazo, lo que está planteando Sugel Michelén. ¿Cómo es que tú, un teólogo exégeta,
comete un error tan infantil en ese afán que también tenían los padres apologistas, los primeros padres de la Iglesia Católica, por eliminar a Israel. Esto es lo mismo que decía Justino Mártir, San Ignacio de Hipona, muchos otros grandes teólogos, supuestamente teólogos de la Iglesia Católica, argumentaban en todos sus postulados antisemitas, antijudíos, que Dios había desechado al pueblo israelita. Y hay otras cosas aún más aberrantes, palabras, terminología muy antijudía, que por supuesto eso no lo van a decir porque no les conviene. Pero tú, Sugel Michelén, ¿cómo es que dices que Dios desechó a su pueblo cuando la palabra dice que no? Ahora, otra cosa que podemos notar en este video es el hecho de que ahora el nuevo Israel es la iglesia. Por favor, el nuevo Israel es la iglesia, el Israel de Dios o el Israel espiritual. Ya no saben dónde poner a Israel, porque sabe el cristianismo que Israel está presente en la escritura. Él dice que ahora si un judío se convierte a Cristo, un israelita se convierte a Cristo, pasa a ser parte de la iglesia, es decir, se convierte en cristiano. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel. Y no es así, porque Efesios capítulo 2, verso 11 dice lo contrario. Efesios capítulo 2, versos 11 y 12 dice esto. Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo dice claramente, los gentiles estaban apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, aquí nos está diciendo con total claridad que los gentiles que se convierten al Mesías se acercan a Israel, y no está diciendo que los judíos o los israelitas que se convierten al Mesías se acercan al cristianismo. ¿Cómo se tuerce la palabra para favorecer los intereses de un sistema religioso llamado cristianismo? La gran mentira de ese supuesto Israel espiritual es una herejía suplantatoria creada por los padres de la Iglesia Católica y que se le dio como herencia al cristianismo. Y con esta reflexión termino. Si Israel fue desechado como pueblo, ¿cómo es que Dios afirma el nuevo pacto con Israel? Jeremías 31:31 dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31 al 33. Y esto es corroborado en Hebreos capítulo 8, desde el verso 8 en adelante. El profeta Jeremías y Rabino Shaul comprueban que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer un nuevo pacto con un pueblo que ha desechado? ¿Cómo Dios puede hacer un nuevo pacto con un pueblo que ha desechado? No existe, Sugel Michelén, en el texto donde diga que el nuevo pacto es con la iglesia o con los gentiles. Los gentiles son admitidos, los gentiles fuimos injertados en el Israel verdadero, en el Israel étnico. Nosotros no somos hebreos étnicos tal vez, pero somos aceptados, injertados en ese Israel porque los pactos son con Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4, Sugel Michelén. Romanos 9:4 nos dice lo siguiente: que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A Israel le pertenece todo esto. ¿Cómo puede decir Pablo que los pactos, las promesas, la gloria son para un pueblo que supuestamente está desechado? Aquí está hablando en términos o en terminología actual, es decir, en ese momento Israel seguía siendo el portador de los pactos, de las promesas y de la gloria.
Ahora, ¿cómo nosotros entramos a formar parte de eso? Por medio del Mesías. No se convierten los israelitas en cristianos. Son los cristianos los que se acercan a Israel por medio de la sangre del Mesías.